toda mi niñez vencida. Bueno, estamos escuchando y después volveremos a escucharla, ¿no? A esta canción, Aquellos soldaditos de plomo, Víctor Heredia. Bueno, canciones que a uno se le vienen a la memoria. En estos días, en el marco de los 50 años del golpe, se nos pasan muchas cosas por la cabeza, por el corazón. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Martín Fresneda y para mí realmente presentarlo es un montón, porque su historia de vida, su desempeño en materia de derechos humanos es muy amplia, es muy grande, por no decir muy enorme, y me parece, más no me parece, estoy segura, una de las personas que hizo y hace en este sentido desde el lugar más respetado, ¿no?, que podemos encontrar, que es la vivencia propia, y cuando eso además está dedicado a través de distintos roles que ha ido teniendo en estos años y ha ejercido en gran parte de su tiempo a la restitución de la identidad de tantos, de tantas, de otra gente, ¿no? La lucha por la recuperación de la verdadera historia de personas que se las apropiaron, ¿no? Por supuesto, ilegalmente. ¿Cómo te puedas apropiar a una persona? Estamos hablando, y lo vamos a decir una y otra vez, de la última dictadura en Argentina. No nos vamos a cansar nunca de repetir todo esto. Y perdonen o no la emoción. Martín, ¿estás conectado acá con la Quilpo? Hola, ¿cómo ¿Te escuchamos? están? Buenos días, Gisela. Ay, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás, Gisela? Un Acá, gusto. ¿Qué presentación? Gracias. Ay, por favor, perdón, y acá me Qué olvidé, honor. de mencionar, estamos con el compañero Juan Pablo y Gisela, quien te habla. Hola, Juan Pablo. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Me alegro que te haya gustado. Realmente pensaba, digo, ¿cómo se presenta una persona así? O tengo que estar media hora diciendo la cantidad de cosas que has hecho, que muchísimos conocen, y creo que lo que más realmente, ¿no?, lo que más representa tu lucha, o lo que uno ve de afuera, es esto, ¿no? Tu acción para acompañar la lucha de los demás y ser protagonista de una historia con tantas ausencias, ¿no?, en tu familia. Y además también pienso, ¿no?, también pensaba un poco en lo que son los tiempos de la radio y lo que es no solamente el contexto histórico, sino también lo que está sucediendo ahora, ¿no?, con estas noticias de estas personas que están apareciendo, estos cuerpos. Bueno, es todo mucho, y poder hablar con vos, que vos nos puedas contar un poco lo que quieras, Martín, para nosotros en este momento es muy importante. Sí, es verdad. Hay como mucha emocionalidad cruzada, ¿no? Y nada, me acordaba que recién estabas diciendo que pasaron aquellos soldaditos de plomo, ¿no? Y esa canción que tanto nos representó allá por los 80, y que bueno, dentro de las cosas que hice fue recordando a Víctor Heredia, que es un amigo con quien hablo permanentemente, haberle dicho en mi alegato de frente a Jorge Rafael Videla que él había frustrado nuestra vocación popular, de una milicia popular que realmente represente ese sentimiento de esa Argentina que soñamos durante tantos años, ¿no? Y habérselo podido decir a Videla de frente, bueno, son una de las tantas cosas que logramos colectivamente con muchos compañeros. Pero bueno, también parte de que es un tiempo y otra emocionalidad que tiene que ver con también quizá frenar un poco, mirar a los costados, mirar que en la computadora está la inteligencia artificial que ahora quiere hablar por nosotros, pero en realidad somos los seres humanos los que la inventamos. Y en eso creo que también vamos a estar atravesados por transicionalidades complejas, en donde hay que detenerse, ¿sí?, al costado del camino, como dice Fito, tomar unos mates y pensar y reconocernos. Por eso, en ese marco te agradezco el reconocimiento, porque yo también estoy en esa idea, en ese modo, digamos, de reconocer a mucha gente que hizo muchas cosas, ¿no? Porque yo te diría, cuando el emergente de una nueva derecha no necesariamente es única responsabilidad del fracaso de algún gobierno progresista, ¿no? Es también
parte de etapas, ciclos del Estado, una crisis de insatisfacción democrática que es global y que muchas veces nos pone a muchos, ¿sí?, al frente de tener que dar cuenta y decir, bueno, ¿cuál es el rol de la política, de los derechos humanos, el rol también el rol de las mujeres, el rol de los campesinos, de los distintos sectores, de los trabajadores en la lucha para que no se retrocedan los derechos laborales, etcétera? Yo creo que es un momento, sí, sí. Sí, es un momento en donde tenemos que dejar de echarnos culpa y pensar cómo seguimos, ¿no? Muchas cosas las vamos a ratificar. En lo que a mí me corresponde, sí, estoy pensando muchísimo en cómo es el nuevo horizonte de los derechos humanos, ¿no? Y lo que le corresponde al movimiento obrero es pensar cómo van a trabajar la construcción de los nuevos derechos después de perder tanto con la ley de flexibilización que se aprobó ahora, y así en un montón de cosas, empezar a reconocernos, respetarnos, identificarnos y tomar posición en dónde estamos parados. Eso como básico. Te digo, yo voy a estar por allá, creo que esta nota está más ligada a que vamos a pasar tiempos circulares. Claro que sí. Y viste que cómo somos los argentinos, llegamos a números cerrados, y hacemos balance. Y estos 50 años nos proponen balances. Y nos proponen un balance justo, un balance humano, un balance para decir, bueno, hay un montón, te diría, de conquistas sociales, hay un montón de logros, hay una Argentina con memoria, verdad y justicia, a pesar de todos los pesares, ¿sí? Hay un modo de mirar el Estado, hay una responsabilidad, hay quienes ya no están, madres, abuelas, que ya se han ido, los que fuimos jóvenes cuando empezamos esto estamos grandes, hay un nuevo sujeto político que nos gobierna, hay otro nuevo sujeto político que es una suerte de progresista libre pensador que te marca un rumbo pero ya no es capaz de ir a la asamblea. O sea, hay tenemos una gran cantidad de cosas, ¿no? Hay roles que cumplir, hay pasados que vuelven ineludiblemente en huesos que dialogan y no dejan olvidar. Entonces todos esos son balances que lo veamos como una gran oportunidad, ¿no? Totalmente. Una gran oportunidad, sí. Una gran oportunidad también para que un poco pongamos blanco sobre negro y dejemos de vivir una posverdad. El rol del periodismo, el rol de la justicia, el lawfare, tenemos tantas cosas por debatir, ¿sí? Y tantas cosas también por cuestionarnos, porque nadie va a volver a hacer lo mismo después de Milei, ¿eh? En eso, el que tenga una lectura distinta, le vamos a errar, ¿eh? Volvimos a hacer lo mismo. ¿Se cortó? Ahora, tenemos que repensarnos cómo vamos a volver. Esto te lo digo en clave política, pero también en clave... Se nos cortó un poco. ¿Hola? A ver, ¿se escucha? ¿Cómo se escucha? Sí, yo estoy acá, ¿eh? Bien. Ah, ok, ahí te escuchamos, Martín. Pensé que se había cortado. ¿Lo decías en clave política? No. Bueno, escucha. Ahí escuchamos, ¿eh? ¿Nos escuchás? ¿Hola? No, hola. ¿Nos escuchás? Hola, sí. Sí, ahí está, sí. Nosotros también, sí, raro, ¿no? Pasó algo como si hubiera una llamada entrante o algo. Decías, Exacto. que lo decía es en clave política, ahí estabas, en la reflexión. Parece que... Sí. Hola, no, ahí sí te perdí, ¿eh? ¿Sí? Ahí sí te perdí. Sí, no cortamos. No, bien. sí. No, decía si tenías alguna pregunta. No, sí, si tenías varias, pregunta. un montón. En primer lugar, bueno, yo de alguna manera pensé esta charla sin repasar cada una de tus acciones en todos estos años. Pensemos, bueno, sos fundador de Hijos, ¿no? En Córdoba. ¿Está bien lo que digo? Sí. Bueno. Sí, estuve. Claro. Tenés también... Me van a ver ahí. Sí.
exsecretario de Derechos Humanos de la Nación y mucho más. Y por más que yo tenga todo acá anotado, digo, tu historia también, que la has contado tantas veces, si querés podemos ir un poquitito por ahí, porque vos hace unos minutitos arrancaste y fuiste muy a un lugar muy complicado, muy doloroso seguro, de tu vida, cuando mencionaste lo que fue estar adelante de dos personas tan tremendas, ¿no? Me refiero a cuando tú estuviste de querellante de la causa, que tiene que ver con la desaparición de tu papá, de tu mamá. Tenés un hermano, hermana desaparecida también. Sí, atravesamos por todas. Todas. La verdad que atravesamos por todas. Sí, Atravesamos todas, pero lo más importante es haber podido encontrar alguna clave de reparación y haber sido parte de un movimiento nacional que puso un límite a la impunidad, ¿sí? Y creo que eso nos hace, te diría, protagonistas de un periodo histórico en donde la democracia se vio con un músculo capaz de decir, señores, al genocidio nunca más, al terrorismo de Estado nunca más, ¿no? Y una sociedad que se apropió también de esos valores, porque hemos atravesado periodos de impunidad difíciles, muy difíciles, en donde nosotros planteábamos, no se puede sostener una democracia en donde los que atentaron contra ellos están en libertad, ni siquiera se puede saber la verdad de lo que ocurrió, tantos hermanos desaparecidos, gente que tirada en vuelos de la muerte, como mis viejos que fueron arrojados de los aviones en vuelo de la muerte, un hermano que se me va la vida y no lo encuentro. Entonces, sí, claramente ha sido y sigue siendo muy doloroso, es una ausencia que obviamente nosotros tenemos que convivir todos los días con esa ausencia. Sí. Y también aprendimos a ser felices desde ese lugar, ¿no? Sí, claro. Porque nos hemos rodeado de amor, de muchas, de la familia, de gente querida, y tomamos decisiones, ¿no? Un poco para encontrar. Sí, un poco ahí lo dicen en este trabajo que vamos a ver el miércoles acá en Cruz del Eje, que entiendo que se estrenó el año pasado para esta fecha, ¿no? Que hablan de una apuesta de la felicidad, no me acuerdo ahora la frase, ¿no? Pero son tiempos circulares y vos me vas a recordar ahí lo que dice. Sí, mi hermano dice al final nuestra venganza. Ahí está. Es una frase que generó cierto debate, lindo debate, qué sé yo. Por supuesto. Porque nos quisieron deprimidos, ¿no? Nos quisieron asustados, no, siempre. Sí. Quisieron que y aparte, el terror llegue hasta el último de nuestros días. Sí, y aparte hay una cuestión, ¿no? Cuando, o sea, con el dolor acuestas, que tiene que ver con la acción espantosa de otra gente, ¿no? La violencia más cruda. Si tu corazón es de buena persona, lo digo y que ahora se habla de eso de manera tan livianamente, ¿no? Y digo, no podés ir por otro lugar que no sea redoblar la apuesta con la vida, ¿no? Con la vibración de la vida, como sea, y la felicidad es eso también, la búsqueda de la felicidad de alguna manera. ¿Qué te queda hacer? Y buscar lo mejor para los demás. Pensaba también pensaba también en esto que también dejaste entrever cuando hablabas ahora de estos tiempos y lo que es derechos humanos y pensar en tantas áreas, ¿no? Que abarca, y en esto del trabajo, del trabajador, y también ahí linkeándolo con la razón supuesta, ¿no? Entre muchísimas comillas que van a tener siempre, de lo que fue la captura de tus viejos, y en esa noche de las corbatas, ¿no? Abogado, él también. Abogado, sí. Y abogado buscando ahí lo mejor para el laburante, ¿no? No, sí, por supuesto. Es como una dimensión en la cual
Fíjate vos que te diría que en la modernidad, posmodernidad, muchos hablaban de que dejemos atrás el pasado, ¿no? Como la relación con el pasado es una relación siempre conflictiva, porque el pasado no pasa, el Claro, pasado está, claro. el pasado está, vive y es el que te da sustento a tu presente. Esa es la identidad. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto por la ley de contrato de trabajo encomendado por Perón, ¿sí? Una ley que se aprueba el 11 de septiembre del año 74. Por haber estado en ese proceso, Sí, secuestraron en la noche las corbatas a mi viejo Norberto Centeno, todos los abogados que tenían que ver y su familia con la ley de contrato de trabajo. Fue, te diría, uno de los blancos más importantes que había que eliminar para la dictadura, ¿sí? El claro, movimiento obrero. claro. ¿Por qué te digo esto, el pasado vuelve? Porque la dictadura... Después vino Menem y le eliminó la ley de flexibilización, vino Milei y todos hacen lo mismo que Martínez de O. ¿Me entendés? Entonces también, ahí a donde voy, que hay un pasado que vuelve constantemente, pero también los que creemos en que la sociedad se ordena a partir de los derechos, también acudimos al pasado. Entonces, Sí, también esto es lo que yo te digo, que tenemos que repensarnos en un montón de cosas, muchas cosas las vamos a ratificar cuando revisemos y otras cosas las tenemos que modificar, ¿no? Te pongo un ejemplo, hemos sí, escuchado en la elección con Massa, yo planteé que había que revisar algunos aspectos de la ley de contrato de trabajo que están desactualizados, ¿no? Y en eso, bueno, después no ganamos la elección, y bueno, la perdimos y ahora la modifican ellos. Pero claramente la ley, sin afectar el principio de no regresividad de los derechos, tenemos que ir actualizando, porque aparte hay una modalidad de trabajo que es muy distinta a la que existía en otros tiempos, ¿no? Y ahora tenemos, digo, un debate pendiente que tiene que ver con el rol del Estado, el rol de los derechos humanos y el Estado. ¿Cuál es el Estado que queremos? ¿Sí? Porque hay un proceso de desglobalización, ¿sí? Planteado por Estados Unidos por perder la guerra comercial con China, sí. que nos pone frente a la debilidad del derecho internacional de los... Así como Estados Unidos generó la Carta de Naciones Unidas, generó el ámbito de la universalidad de los derechos, hoy es el que está desuniversalizando los derechos. Y eso va a afectar todos los derechos sociales en general. Te estoy hablando de derecho al trabajo, derecho a la salud pública, derecho a la educación, Sí, vivienda digna, derecho al acceso a la tierra, derecho al acceso a la justicia. migración, todo, Entonces, todo. esto es... Claro, ¿no? Por supuesto, es un debate muy complejo Sí. en el cual tenemos que estar, más que, te diría, más que organizados, respetuosos y eficaces para poder dar respuestas a esto, porque si no, no solamente vamos a seguir perdiendo elecciones, sino que vamos a tener un nivel de descomposición aún mayor si no podemos realmente plantear una solución. Y en esto viene la experiencia y viene un tiempo circular. O sea, la palabra tiempo circular es que de alguna manera es evidente que la sociedad tiene que diría, una tendencia a la repetición, ¿no? A una circularidad que tenemos que evitar, ¿no? Realmente tenemos que evitar que se repitan graves violaciones de derechos humanos. Y porque además, Realmente tenemos sí, que... además es Sí, algo no, que me parece que sí, tenemos ahí un tema del sonido, cómo nos llega, por ahí traba un poco la coordinación, pero ¿sabes qué pensaba también en lo que viene sucediendo en derechos humanos, así de manera tan amplia, ¿no? Empezando cuando uno nomás se fija, bueno, a ver quién está hoy, quién es el que estuvo el año pasado, cuáles son sus ideas, ahí nomás te das cuenta, ¿no? No hay que ser ningún erudito para saber cómo todo se fue achicando, ni hablar, ¿no? Que cómo se denomina hoy, ya no es la
Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Entiendo. Entonces, son un montón de cosas. Y pienso también vos sabés que anoche me puse a leer, no recuerdo ahora el autor, era un artículo de Felipe Piña que hablaba del autor de un libro que cuenta, ¿no?, la noche de las corbatas, y cuando me metí en el tema más en profundidad, mucho más en profundidad de lo que podía tenerlo, ¿no?, como el registro de un evento tan cruel que le tocó a tales personas, y en este caso pensando por supuesto en tu historia familiar, ahí te das cuenta cuando uno se mete más al hueso de estos dolores, cuánto de alguna manera necesitamos profundizar y compartir vivencias emocionalmente, porque siento que si no nos resbala mucho, y no lo digo como algo, no sé cómo decir, bueno, hablamos, sí, memoria, llegan las fechas, pero necesitamos transmitir mucho la emoción, ¿no? Para que por lo menos sembrar el interés en los jóvenes o en las personas que no estén tan cercanas de repente a algunas historias, para decir, voy a buscar, voy a leer, voy a ver esa película, porque eso le da vida, ¿no?, paradójicamente, a lo largo del tiempo a todo esto, que es muchísimo lo que hay que defender. Ese es el tema. Perdón, no lo sé decir de manera más corta. Te interpreto claramente. Aparte vivimos en un tiempo social, más aún, hoy son no llegas a fin real de un genocidio. La gente está angustiada, entonces imagina tener la capacidad de sororizar con otro y sentir el dolor de los otros. Y en eso, quizás muchas veces también ya lo damos, ¿no? Dejamos que nuestros testimonios de vida se vayan, se escapen. Y yo creo que es una buena manera quizá de volver a reconocernos, ¿no? Decir, bueno, y empecé un poco así, ¿no? Me presentaste porque tiene que ver con esto de mirarnos de nuevo, valorarnos, respetarnos y decirte, sos valioso. La verdad que lo que hiciste es importante. Y en eso nos hemos convertido en gente desagradecida, ¿no? En el valor del otro, ¿no? Cuando dije sujeto progresista, hay un sujeto que realmente está inconmovible por la situación y que ya no quiere militar de nuevo, no quiere volver a encontrar, está lleno de causas por las cuales encontrar. Ahora, ¿desde dónde empezamos? Quizá en estos tiempos sea para nosotros los 50 años del golpe volver a contar nuestra historia. ¿La puedes contar ahora? ¿La tuya? Martín Fresneda, y a los 2 años mi papá Tomás José Conte Fresneda y María la Mercedes Argañarás fuimos secuestrados todos el 7 de julio de 1977 en Mar del Plata, en una noche que se llamó la Noche de las Corbatas. Mi hermano Ramiro, yo, y tengo un hermano o hermana que no conozco porque mi vieja estaba embarazada. Fueron llevados a la cueva, a un centro clandestino de exterminio en la costa, en Mar del Plata. Ellos no aparecieron nunca más, ¿sí? Y con mi hermano después quedamos con unos tíos allá y después nos trajeron a Córdoba. Mi abuela Otilia fue una de las fundadoras, abuela de Plaza de Mayo, buscando a mi hermana o hermana. Después nos llevan a Catamarca, nosotros dos, ¿sí? Y nos cría mi tía Mirta y mi tío Eduardo, que fueron los que fueron nuestros padres en definitiva, y ahí con nuestros hermanos Fabiana, Marcelo, Mariano y Anita Clerici, que vive por aquellos lados, en Paso Viejo, ¿no? Conocida por aquella zona, es mi hermana, que realmente ellos nos dieron el amor que nos salvaron la vida, digamos. Mi hermano y a mí nos dieron la casa, nos dieron educación, nos dieron todo. Entonces, ahí
la posibilidad, nos criamos en Catamarca, tuvimos la oportunidad de estudiar, tuvimos la oportunidad de que nada, no nos falte la leche a la mañana, ni la escuela, ni el medicamento cuando nos enfermamos, ¿no? Y alguien que confíe en nosotros, y alguien que tenga expectativa, que nos quiera, y así, pasado la vida misma, nos convertimos en abogados, mi hermano y yo. Los dos, claro. Y sí, mi hermano ahora es el que está con todo el tema siendo abogado de los temas de enterramientos clandestinos de la Perla. Lo vi, te iba a preguntar, sí. Uh-huh. Mi hermano fue abogado del movimiento campesino durante más de 20 años, laburando allá en toda la zona con Apenoc, con todo eso, y yo fui abogado, o sea, los dos empezamos a militar en Hijos, fundamos Hijos en 1995 cuando vinimos a Córdoba, y así fue. Es la un vida montón, misma. Martín, Después me recibí de abogado. Es un montón, no, yo sé que hay muchas historias muy fuertes, no, jamás no me gusta comparar nada con nada, creo que todo tiene su distintivo total, cada ser es un universo, ni hablar las familias, las historias, pero realmente es un montón lo que viviste, lo que vivieron, la sincronicidad también con otras historias, ¿no? O sea, ahí también, no sé si podés comentar algo de tus primos. Es muchísimo, Sí, claro. es muchísimo. Todos mis primos, toda mi familia, una familia militante y toda una gran familia después de compañeros, qué sé yo, la Anita, el Juan Herrero, mi hermano, un montón de compañeros han armado una organización como el Movimiento Campesino de Córdoba, ¿no? Y hemos transitado por esa vida, llevando adelante, haciendo todo lo posible, creo que quizás mostrando todo ese gran colectivo de que realmente era lo que decíamos antes, lo imposible solo tarda un poco más, Sí. Y hemos tenido muchísimos logros, ¿no? Muchos. Lo digo porque muchos en el balance no hay que ser injustos con nosotros mismos, Bueno, y tal mucho cual. menos pesimistas. A mí me Mucho alegra menos escuchar eso, pesimistas. porque a veces es notorio cómo nos boicoteamos a nosotros mismos, y esto aún saliéndonos de lo que puede ser una idea partidaria a nivel político, ¿no? Decir que estamos viviendo una negación de lo que son los derechos y los derechos a los trabajadores y derechos humanos en general, y todo lo que estamos viviendo, decir que fue por la culpa de tal gobierno porque fue malo, y decírnoslo nosotros mismos, o sea, no justifica para nada todo lo que uno se pueda equivocar, todo lo que se puede haber equivocado un gobierno. Pero también es como, es ese lugar que, te digo, no escucho a mucha gente que diga lo que vos estás diciendo, ni en la política, ni en la comunicación. Es importante. Yo creo que sí, como tan importante como ponerse un espejo y realmente reconocerse en lo que estás viendo, ¿no? Porque hay una distorsión de nosotros mismos y nos creemos mucho mejores de lo que nos está viendo la gente. Entonces, en eso también digo, unos capos para describir críticamente lo que hemos hecho, lo que no hemos podido hacer, mierda, pero por su parte también cuántos votos juntamos. Claro. Y en eso también, o sea, es un dato, no es menor cuántos votos juntamos, cuánto te la jugás en la campaña, en la elección, en creer en la democracia, en ir a fondo. Ganás, perdés, y a veces cuando perdemos, la dimensión de la derrota electoral, ¿sí?, es la misma proporción de la pérdida de los derechos. Vamos a perder siempre que perdemos elecciones, vamos a perder derechos. Ellos, y en esto también quiero hablar, porque con el Hernán Brienza, que voy a presentar un libro en poco tiempo en Córdoba, lo que tiene que ver también... Divino. tiene que ver con negar la otredad. Claro. Negar la otredad, ¿sí? Negar que siempre el otro, ¿sí?, no solamente está equivocado, sino que es el representante del mal, y yo soy el representante del bien, ¿no? Ese conflicto es lo que, bueno, el Gordo Lanata lo definió como la grieta, y que quedó así definido, ¿no? Y que muchos intentamos,
o trazar puentes, tirarnos con una rodilla y decir, che, pará. Yo no soy feo, malo que está haciendo vos en ese medio de comunicación y te escucha medio mundo. Dame derecho a réplica, déjame decir que soy buena gente. ¿Por qué me tengo que defender si me atacás así? Entonces también en eso, si la sociedad no se detiene un poco, John Feynman no se... ¿Tenés buena señal, Martín? Perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. ¿Tenés buena señal? Se me corta tanto. Yo estoy sentado al lado del módem. Pasa que, bueno, también debe ser el tiempo de la conversación, no sé. No puedo hacer más nada que no te preocupes, sentadito. no, sigamos que vamos piloteando, se corta por momentos. Sí, por ahí se puede ir cortando. ¿Por qué en esa grieta uno puede darse cuenta que hay mucha gente que sabemos el motivo por el cual dice, bueno, yo estoy acá en un lugar donde decido lo que está bien y lo que está mal, porque bueno, sucede, pasa en la vida, es la vida misma, hay gente que es así. Pero ¿por qué tanta otra gente tiene esta negación por saber, por conocer o preguntarse y quizás ponerse en un lugar más a favor de ellos mismos y de poder por lo menos escuchar, como quien dice, bueno, voy a probar, ver qué es lo que me plantean, ¿no? ¿Por qué tanta negación? ¿Por qué hay tanta negación? Porque también hoy cuando hablabas de lo que está sucediendo a nivel internacional en cuanto a esto de la pérdida de derechos, que no solamente es acá, o hacías referencia un poco a eso, yo pienso, bueno, pero si uno está fortalecido, ¿no? Como nación, o por lo menos más entre las comunidades, eso tampoco cala tan hondo. ¿Por qué hay tanto rechazo a veces a dejar de estar tan en contra de lo que queremos creer para ser enemigos del otro y en definitiva de nosotros mismos? Me parece que hay dos dimensiones por lo menos a tener en cuenta ahí. Uno, la dirigencia, que es, digamos, los que hablamos en representación de una sociedad. Realmente estamos representando a la sociedad y ahí por abajo en la sociedad hay un debate, ¿no? Y en eso me parece que hay que verlo desde el punto de vista comunicacional, si realmente los debates políticos públicos que se van gestando, generando, son representativos de lo que está ocurriendo abajo, ¿no? Y lo que ocurre abajo, ¿sí? Sí. Y cuando digo el abajo, digo a las personas, al pueblo que hay que representar. Me lo pregunto en esto de inseguridades, ¿no? Inseguridades, enojos, te diría, lo escaso que quede el proceso electoral para poder manifestar lo que uno siente y piensa, ¿no? Lo escaso. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, cómo el pueblo pide perdón cuando... Y acá meto un concepto muy polémico, que es el perdón, no cuando te equivocas. Cosa que no existe en Argentina. La disculpa, nadie la revisión. Pide perdón acá de nada, claro, acá nadie pide perdón por nada. Por más que todo el mundo se equivoca, nadie pide perdón. Porque está establecido como humillación, ¿no? ¿Cuánto? Sí, como que hay que ser rivales, ¿no? No se puede agachar la cabeza y pedir disculpas. Por supuesto, porque abajo garpa más la rivalidad, la confrontación, ¿sí? Representar el odio, claro. Porque en esto me parece que los medios de comunicación, y algún día hay que poder hablar. Con esta idea de que vos, censurador, la política censuradora del periodismo, ¿no? Pero es impresionante el odio que van metiendo, obviamente no. Es impresionante, sí. Pero algunos periodistas, es impresionante cómo van metiendo odio. Es impresionante. Odio, mentira. O sea, y ahí vos decís, esto va a explotar, esto se va a generar un conflicto muy grande. Y en eso,
obviamente que los políticos también tienen muchísima responsabilidad, igual que los periodistas, y ni hablar la justicia cuando, ¿sí?, tiene más acordes con los medios de comunicación que con una prueba que se debe valorar a partir de la sana crítica racional, que es el proceso judicial. Y en esto sí, realmente compruebo y he comprobado que existió el lawfare contra Lula, contra distintos gobiernos populares, y en eso poder discutirlo y no negarlo, porque realmente negarlo termina siendo otro conflicto del conflicto. Entonces, bueno, lógicamente que necesitamos ponernos, si queremos salvar esta Argentina del ostracismo, y digo del ostracismo es de una confrontación espiralada que no nos va a llevar a ningún lado, que ya estamos entrando en esa espiral, ¿sí?, pero que de alguna manera, por ejemplo, en lo que me corresponde a mí en el mundo de derechos humanos, a mí me corresponde y tengo la responsabilidad de revisar, tengo la responsabilidad de decirles, señores, desde aquel lado de la grieta que me dicen que yo niego porque mi memoria no es completa, les pido por favor que me digan cómo... Hola. Sí, hola. Escucho. No, digo, tremendo lo que estás diciendo. Les pido por favor que me digan qué le falta a mi memoria, porque en mi memoria... Tu memoria tiene algo que ellos no pueden recordar. Sí, pero tampoco omito en mi memoria que también existieron asesinatos por... Yo no lo omito eso, no lo obturo. Claro. No lo niego. Lo que sí me parece que es un debate desde Nuremberg a esta parte en la historia de la humanidad, de que no se puede equiparar la responsabilidad del Estado con la responsabilidad de la sociedad civil. Claro. Y en eso, ese es el debate sobre la prescripción o imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Claro. ¿Por qué me dicen que yo no tengo una memoria completa cuando les digo, señores, a los responsables de la generación de los 70 y que ¿por qué no le hicieron un juicio justo? ¿A dónde están todos ellos? ¿A dónde están desaparecidos? Le aplicaron el peor de la justicia. Entonces, ¿por qué me dicen aparte que la desigualdad de poder que se discute una y otra vez. O sea, discutimos cosas muy obvias, porque bueno, tenemos una sociedad que pareciera que hasta ha delegado el pensamiento crítico. Creo que eso es lo que nos puede salvar, ¿viste? A cada uno como persona, porque nos pasa esto, de repente no podés confiar en lo que estés escuchando muchas veces que te llegue a través de los medios o lo que pueda hacer o no hacer el gobierno de turno. Es de una gravedad muy importante y a la vez con todas estas cosas que se cuestionan, como la que vos estás diciendo y las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que también desde el Estado se siga con políticas que nos protejan en este sentido? Sí, por supuesto. Pasa que el Estado está en una crisis de legitimidad enorme. La democracia también. Y el Estado Entonces, busca que no haya Estado. Eso es muy loco. ¿Pasó alguna vez alguien y claro, porque que el Estado venga a decir que viene a destruirse? Muy loco, ¿no? Por eso es que hoy ganaron las elecciones los que no creen en el Estado, ¿no? Pero que no entienden inclusive en otra forma más que desde el Estado. Pero más allá de esa flagrante contradicción, sí, que bueno, que no tiene mucho sentido también detenerse en eso, la verdad. Lo que sí creo que tiene sentido es plantear algunas defensas de algunos pilares fundamentales del Estado, ¿no? Y en eso cobra mucho sentido quizá retomar algún debate de la transicionalidad democrática de allá de 1983 en adelante, ¿no? En donde en algún punto las distintas expresiones políticas, fuerzas políticas se pusieron al costado del camino y pusieron las prioridades, ¿no? Recuerdo esa marcha cuando Angelosco de la Jota marcharon del brazo junto con Maqueda, con un montón, ¿no? Cuando fue el tema del nuevo intento de Estado, estaba tomado Campo de Mayo por Aldo Rico, cuando fue finalmente la ley de obediencia a vida, cuando la política se puso espalda a espalda para defender la democracia. Y en eso me parece que hay
todavía algunos músculos que hay que rescatar, ¿sí? Yo estuve conversando mucho con los radicales, con Conrado Estorán, conversando mucho con la gente de la Municipalidad de Córdoba por los 50 años, ¿viste? Y para compartir actos, para mostrarnos juntos. Estuve hablando mucho con la izquierda, con Luciana Echeverría, o sea, en donde me parece que tenemos que tener la humildad de pararnos y sentarnos y poder dialogar, ¿sí? Para tratar de hacer un esfuerzo, de evitar una mayor confrontación, que lo único que pierden son el pueblo cuando confrontan los que creen que de esta batalla sale alguien ganando, ¿sí? Porque si vos tenés un gobierno que todo el tiempo ataca los derechos de la gente, y la gente con expectativa de que ese gobierno le va a solucionar los problemas, ¿sí? Tenemos ahí una responsabilidad. Cuidado, esto ya lo vivimos, la memoria está, esto ya lo vivimos, esto va a terminar, ¿sí? Con un volver a buscar un que hay gente que quiere representar, ¿sí? La bronca, el descontento y el conflicto, y gobiernan desde el conflicto, no gobiernan desde la paz, desde la inclusión social, desde el sentido de solidaridad. Entonces, bueno, ahí es donde ¿no? ¿Qué está sintiendo? ¿O acaso el pueblo que votó a Milei realmente quiere que se destroce todo? Porque cuando llegue el momento del destroce total, se destroza su propio futuro también, ¿no? Es grave porque se escucha más de una vez a personas que se creen estos argumentos que se van dando para justificar ciertas cosas que se van cayendo, ¿no? De todos los derechos obtenidos a lo largo de nuestra historia. Entonces empieza a justificar, ¿no? Porque sí, la verdad que era una fiesta, ¿no? La verdad que vivíamos en una mentira, ¿viste? Entonces es muy difícil. Yo lo veo como muy complicado. Me cuesta mucho lo que está pasando. Sí, pasa que también hay en este ejercicio necesario tratar de ponerse en el otro y pensar por qué realmente, vuelvo al libro de Hernán, ¿no? Todo el mundo hace cosas buenas o mal en nombre del bien, no lo hace nunca en nombre del mal. Ni Hitler, dice Hernán en el libro, ni Hitler actuó en nombre del mal, nadie. Todo el mundo cree que lo que hace, sea una atrocidad o sea una bondad, lo hace en nombre del bien, ¿no? Y muchas veces intento yo ponerme en ese lugar, dialogar al nivel de lo posible, ¿no? Para tratar de entender por qué la odian tanto a Cristina, ¿no? Qué buen punto. Para tratar de entender por qué se construyen esos imaginarios de estos son mis enemigos. ¿Y por qué pensás que la odian tanto? Porque yo creo que tiene mucho que ver con un proceso de descomposición identitaria del argentino, ¿sí? Pero también hay una situación que vos lo ves y decís, el mismo odio que existía contra Evita. Claro, ¿no? viva el cáncer, claro. Es un conflicto de clase. Lo que pasa es que ese conflicto de clase, desde el punto de vista, te diría, filosófico y sociológico, va teniendo mutaciones, se va modificando. La oligarquía de antes no es la misma oligarquía que ahora. La clase obrera de antes no es la misma que ahora. La sociedad y la clase media, aspiracional de ahora, no es la misma clase media que identitaria que tenía en los años 70, 80. Entonces ahí es donde hay que estudiarlo al proceso, al fenómeno de por qué entra tan fácil el discurso del odio. Sí, y está sembrado constantemente, ¿no? Me estoy acordando ahora, ¿quién dijo? ¿Quién dijo hace unos días nomás que los pobres estábamos como reyes, más o menos, comparados, no sé, por supuesto, a la época de la Edad Media? Entonces como se siembra, ¿no? El discurso de, bueno, pero, viste, no está pasando nada, es muy... complejo. No quiero dejar de decirlo porque es verdad que también hay una intolerancia que las mujeres ejerzan el poder, hay una intolerancia tremendo,
tremendo. Y en eso, viste, ahí hay unos componentes entre racistas, misógenos, de unas proyecciones que solamente te lo puede decir algún psicólogo, qué ocurre en esas cabecitas, ¿no? Pero hay mucho de eso, viste, hay mucho de eso. Ahora aparecen muchos también, fíjate vos, con el tema, ¿sí? Antisemitismo. Es tremendo. Sí, Tremendo. aparecen nuevas conflictividades que no estaban, los incendios del sur, un genocidio que se lleva adelante en nombre de un Estado que supuestamente... Bueno, hay un debate que no nos deja descansar, no podemos descansar todo el tiempo, atravesó por debates en donde tenés que tomar posición todos los días, en una sobreinformación que no te deje en paz. Entonces eso también implica, ¿sí?, tomar las bajadas de los medios. Y aparte te voy a decir una cosa, no sé si lo leyeron, les recomiendo un libro que se llama Administrar las emociones, de Gutiérrez Rubí, No. ¿sí? Que es un español que es un politólogo, sociólogo, asesor de campañas de, creo que si mal no recuerdo, de Podemos en España. Acá asesoró a Sergio Massa, a Lula, bueno, un tipo muy inteligente, cuyo prólogo lo hizo Durán Barba. Y él dice que, bueno, que la neurociencia indica que la gente finalmente, frente a todos los estímulos que existen, estímulos de las nuevas tecnologías, etcétera, la gente primero, conforme a la neurociencia dice, siente y luego piensa. No es que piensa y luego siente, ¿no? Entonces, este mundo tiktokero, Sí. este mundo de que con el índice pasás la noticia, te plaga de estímulos y no te deja tiempo a reflexionar ni a pensar una noticia. Entonces, ese proceso se te internaliza después en tu cabeza, en tu sentimiento, en una invasión de noticias en donde lees, ¿sí?, el dictador tanto, o asesinaron, y es una noticia tras otra de una inmediatez que no te deja pensar. Eso es un fenómeno que hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, de cómo se está generando una mutación en el comportamiento de las distintas clases sociales en Argentina, ¿no? Es un factor que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, viste, vamos a creer que estamos enloqueciendo todos, ¿no? Es increíble la cantidad de disparadores. No, claro, vas hablando. No, mira, hacía rato que no me sentía superada por por todo lo que se puede dar en una charla, y no lo digo mal, ¿no? Digo, no sé, es desbordante, pero qué bueno que que estemos hablando de esto, qué bueno que estas cosas sucedan en distintos espacios. Ahora vamos a ir un poquito a lo que va a pasar el miércoles. Acá, bueno, te cuento que la semana está plagada de actividades, como en tantas localidades, como en tantas ciudades. A mí eso me da mucha esperanza, ¿viste? Esta cosa del sentimiento a flor de piel, esto que me está pasando ahora a mí, esta cosa de sentir, wow, cómo me supera, es mucho, es un montón, cómo hacemos, pero a la vez que me despierte interés y ver cómo a otros les pasa algo semejante, sobre todo cuando veo a la gente joven, ¿no? Que por ahí quizás le pase algo que a mí siento que me pasó, como decir, bueno, no tenía o sea, por ejemplo, en mi caso yo no tuve una historia ni cerca como la que tuviste vos, soy más o menos de la misma edad, exactamente de la misma edad, sin embargo, fue algo que descubrí muchos años después, de más grande. ¿Por qué los comportamientos alrededor mío, en mi ciudad natal, en mi casa, en el laburo de mi viejo? Empecé a entenderlo mucho después y me tuve que hacer un laburo para impregnarme de la emoción que significa todo esto de lo que estamos hablando, para poder participar activamente, para ser funcional a algo que pueda servirnos. Y a veces pienso que a muchos jóvenes no les está pasando eso, y por ahí, de la mano de
de personas que se dedican a diluir la historia o a transgiversarla o a poner de enemigo al que más les conviene, bueno, nada, es una gran tarea, ¿no?, la que hay que hacer. Así que, bueno, nada, sí. celebrando, Nos pasa todo. celebrando, ¿no? Nos pasa todo. Sí, sí, los encuentros, sí, sí. Escúchame, dos No te cositas. abrumes, Sí. no te abrumes. No, No te no, abrumes. no, no. Yo también, nos podemos sentir todos abrumados porque estamos, pero hay que detenerse y jerarquizar los temas Sí, y avanzar. Y el que no lo pueda hacer, que dé un paso al costado, ¿no? sí, Lo que hace falta eso es ya gente con ayuda. capacidad Claro, de sí, jerarquizar los problemas y poner a la gente adelante, ¿no? Así que sí. bueno, no nos dejemos abrumar. Dos cositas para cerrar, Martín. Bueno, una Sí. es hablar un poquito de este trabajo documental que te tiene como protagonista, si querés contarnos un poco más también sobre la dirección de Tiempos Circulares. Y otra, ya te la dejo, es un poco saber ¿en qué estás hoy, además de esta lucha constante, ¿no?, que tiene que ver con los derechos humanos y que te va a tener siempre con eso, porque es tu vida, es tu familia y es tu vida? Entonces, bueno, fuera de eso, si tenés algo que nos puedas contar en lo que te estés por meter o preparando que tenga que ver justamente con la política y alguna acción futura no tan lejana. Bueno, las dos cosas. Bueno, mira, los tiempos circulares sí es una herramienta que me parece que viene mucho en sintonía con lo que estamos hablando. Es que un poco se cuenta la historia. Andrés Dunayevich, su equipo, que es el director, tomó estas 4 historias, ¿no?, que en realidad son 2 historias de dos grupos de hermanos, mi hermano y yo, Ramiro Freneda, yo, y Carlos Lafuente y Pablo Lafuente. Y en esas, contando esa historia, cuenta la historia de lo que pasó un poco en Córdoba, en la Argentina, ¿no? Con 3 hitos importantes, que fue el taller Julio Cortázar, con Nosotros Somos Niños, Fundación de Hijos y los primeros juicios, ¿no? Y son las historias de vida, contándola desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde una emocionalidad que creo que es justamente la palabra que hoy estamos repitiendo una y otra vez, sí, y que ojalá logremos exponerla en nuestra capacidad de como guía, digamos, que sea la guía. Pero siento que un poco son nuestros testimonios, ¿no? Mira, esto me pasó a mí, no te estoy mintiendo, esto me pasó a mí, no te quiero joder la vida, pero esto me pasó a mí, ¿no? Y esto le pasó a la Argentina. No me lo niegues, lo discutamos, ¿no? Entonces es un disparador, un gran disparador para adelante. Entonces Tiempos Circulares tiene que ver con ese riesgo de la circularidad de la historia, de que todo se puede volver a repetir si no somos capaces de volver a construir un nosotros muy, muy grande, lo más grande posible, ¿no? En donde todos nos podamos reconocer. Parece muy ingenuo esto, pero es de alguna manera un buen comienzo, porque en serio que dejamos de invertir tiempo para tomar mate con los amigos. Totalmente. ¿No? En serio, Totalmente. Eso hicimos. Sí, sí. Entonces, sí, lo verdadero surge de ahí, ¿eh? Lo verdadero surge desde esa relación, ese entramado solidario con el pueblo, con la gente, y volver a sentirse parte de ese lugar, de esos territorios, ¿no?, que nos dieron nacer, que nos dieron todo. Por ejemplo, en la universidad, la educación pública es un territorio en donde, increíble, han pasado gobiernos y gobiernos y tuvimos más ajuste, menos ajuste, pero nunca de semejante perjuicio está generando ahora, ¿no? Y en eso digo, cómo hay situaciones que están siendo un punto de inflexión de todos estos 40 y pico años de democracia. Entonces, bueno, Tiempos Circulares viene a plantear ese debate, contando la historia de algunos. Yo los invito porque la verdad que está bueno, voy a ir a tener estos debates con mucho gusto, ¿no?, que es un poco que estamos teniendo acá, y ahí te contesto en qué ando yo ahora. Y en un tiempo, como te dije, citando Fito Páez, me puse al costado del camino a repensar cómo seguimos, ¿no? Yo estoy escribiendo, sí, estoy terminando también una maestría, estoy trabajando de abogado raso acá en el pueblo donde vivo. ¿Estás en Córdoba? Tomé la decisión estoy en Córdoba, sí, yo vivo en Tras la Sierra. Y tomé la decisión de no ejercer ningún cargo público,
¿sí? Ni cargo, ni contrato, ni nada, ¿no? O sea, correrme en serio y vivir de lo que yo genero, digamos, y eso me parece un buen ejercicio, ni mejor ni peor que otros, no, yo lo necesitaba, Es el momento, porque claro. claro, lo necesitaba porque también sentí que ya no estaba teniendo la capacidad de representar, porque no estaba entendiendo el fenómeno, el proceso que estábamos viviendo, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, estoy como recuperando un poco esa capacidad de leer lo que nos está sucediendo y apareciendo un poco más. En un momento yo dejé de dar nota en los medios, dejé de tener visibilidad, me corrí de todos lados, me alejé también del espacio político que pertenecí mucho tiempo, ¿sí? Como ha sido el kirchnerismo en Córdoba, y me alejé. En lo político, lo he dicho públicamente, acompañé a Natalia de la Sota, me pareció que era una apertura a un debate, que ella genera una apertura a un debate de un peronismo distinto que hay que poder tenerlo, ¿no? Pero bueno, también en esto, haciendo mucho esfuerzo para poder detectar cuál es la nueva Argentina que tenemos que tratar de ayudar a que surja, ¿no? Cuáles son los puntos de esa agenda fundamental de la Argentina, y más aún de derechos humanos, que es lo que yo sé también, ¿no? Entonces, estoy con eso, pero estoy bien, estoy contento, así que aportando lo que puedo. Por ejemplo, me puse a organizar el recital de la Gran Peña en Córdoba, pues me pareció un aporte buenísimo. Qué bueno. Generar espacio de encuentro y diversión, ¿no? ¿Para el 24? Y lucha. Para el 24 hicimos una peña en el comedor universitario, que lo hicimos este viernes 13, para juntar fondos para la marcha. Así que bueno, me puse con eso. Con la parte del recital. Ahí salió. Sí, armar a la peña. Así que bueno, estuve ahí como, no sé cómo se dice, productor productor de evento. Muy bien, ahí tenés algo más para que uno anote y vuelva a decir en una llamada futura cómo lo presento. Además de esto voy a nombrar productor, o por ahí arrancamos por ahí. Martín, un gustazo, no sé si querés agregar algo más. Nos vemos el miércoles. Ahora vamos a ratificar la invitación. Nosotros estamos con esta información compartiéndola muchísimo. Es una gran oportunidad esto que va a suceder en Cruz del Eje este próximo miércoles 18 a las 20 horas, de manera totalmente gratuita. Así que agradecerte muchísimo también. Y por este rato y por todo lo que haces. Déjame ahora que no se corta en ningún momento y que me pude relajar un poco, agradecerte en nombre de un montón de gente que compartas todo lo que haces, lo que vivís. O sea, nos hace bien, realmente nos hace bien. Algún día como sociedad lo vamos a entender, me parece. Es muy constructivo para todos, así que bueno, eso, un agradecimiento. Ojalá, y bueno, muchas gracias también por la nota y decirles, bueno, a los que me quieren, a los que no me quieren tanto, que vayan, así podemos debatir, ¿no? Porque en definitiva no importa querernos o no querernos tanto, lo que importa es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Así que bueno, sí, es un tema. O ni siquiera ponernos de acuerdo, ¿no? Quizás es simplemente empezar por podernos escuchar también en las diferencias. Basta de este rechazo, ¿no? Qué fuerte, aunque sea poder exponer. Eso ya es importante. También. Estamos bastante con mucha tarea, la humanidad. Muchas gracias, Martín. Bueno, no, gracias a vos, te mando un beso grande, saludos. Chau. Un abrazo grande. De 10 a 12.